Ayer España empató a 0 ante Cabo Verde, protagonizando una de las mayores sorpresas de esa primera fase del Mundial 2026. No solo fue eso, ya que España hizo un juego horrible, mantenido durante todo un partido donde España tuvo muy pocas ocasiones y no supo marcar a Cabo Verde, a priori una de las selecciones menos competitivas y peores de este campeonato. Voy a empezar hablando del planteamiento que usó Luis de la Fuente contra Cabo Verde, ayer el seleccionador español, y me voy a centrar en los tres jugadores que alineó el FC Barcelona, como fueron Gavi, Pedri y Ferran Torres, y no porque no debieran ser alineados, que eso ya es cuestión del seleccionador, sino por qué posición los hicieron. Primero Gavi y Ferran Torres en las bandas izquierda y derecha respectivamente, y yo creo que no estuvo ahí bien Luis de la Fuente. Si algo lo que ha generalizado a esta España y lo que le ha hecho ganar la Eurocopa ha sido el juego de los extremos, y creo que sí, tanto ni Nico Williams como Lamine Yamal pueden empezar de inicio, tienes bastantes revulsivos de sobra para hacerlo, como son Víctor Muñoz, Jeremy Pino o Alex Baena. Además, por ejemplo, Gavi, que a lo mejor yo cuando vi la alineación y que Gavi estaba de titular, yo pensaba que iba a ser más para meterse en el medio campo para combinar con Busquets, Rodri o Fabián, y vimos que estaba pegado Gavi en la banda izquierda, y creo que todo lo vimos, Gavi no estuvo nada bien. Y por otro lado Ferran no es un extremo encarador igual que Gavi, y que Luis de la Fuente lo pusiera ahí, aunque fue el único que tuvo ocasiones de España, además de Oyarzabal, pues creo que tampoco estuvo bien ahí Luis de la Fuente. Y después la posición de Pedri, creo que Pedri ya lo hemos visto en el FC Barcelona esta temporada, que de hecho ha hecho un temporadón. Pedri lo que más ha brillado es en ese doble pivote junto a Marc Bernal, Marc Casado, Frenkie de Jong o Pablo Gavi en cada caso, y ahí que lo pusiera de media punta y siendo el jugador que saltaba a presionar junto a Mikel Oyarzabal, creo que ahí Luis de la Fuente lo tenía totalmente desperdiciado. Además, eso sí, en la segunda parte ahí Pedri ya se metió en el doble pivote cuando salió Fabián, y ahí a lo mejor España pudo tener algunas ocasiones, pero eso sí, la segunda parte fue bastante mala, no como la primera, porque la primera fue un desastre, pero creo que puede venir derivado de que España no tuviese profundidad en esa primera parte, puede venir derivado de que jugadores como Pedri, Gavi o Ferran no estuvieran en sus posiciones, pudiendo poner en esa media punta a jugadores como Dani Olmo, o en los extremos, como ya hemos dicho, Víctor Muñoz, Jeremy Pino o Alex Baena. Y además, si ves que el partido está costando a España, ves que no se ha tenido profundidad, ves que están faltando ocasiones, porque las ocasiones no van a llegar así de un día para otro y no van a ser de milagro, pues la entrada de Lamine Yamal a 25 minutos del final me pareció bastante tarde, y la entrada de Nico Williams, pues ya podemos ni hablar, porque no jugó Nico Williams, lo vimos 5 minutos en el campo, y esos 5 minutos fueron inexistentes para el jugador del Atlético. Antes de seguir, quiero recalcar que este vídeo no es para tirar mierda a Luis de la Fuente, ni para tirar su trabajo durante todos estos meses, ni para pensar que España es una mierda, ni para desconfiar de esta selección cuando nos ha dado lo que nos ha dado, sino para intentar mirar los errores que ha cometido España e intentar mejorarlos para los dos partidos siguientes, y esperemos que sean los 5 más. Vamos a empezar a hablar del juego, y me gustaría recordar un partido que lo he identificado muy bien con este ante Cabo Verde, que fue el último de España en los mundiales, ante Marruecos en los octavos de final del Mundial 2022 de Qatar. Un partido donde España tuvo mucho dominio del balón, pero sin profundizar. Y eso es lo que hizo España ante Cabo Verde: mucho balón, muchos pases cortos, muchos pases largos, moviéndolo de lado a lado, pero sin encontrar las ocasiones. Y sí, España, lo vemos en las estadísticas, creo que tuvo un 92% de precisión en los pases, pero sin profundizar España no va a ningún lado. Y eso es lo que, además, Luis de la Fuente había mejorado con esta Eurocopa, un juego muy desbordante, muy de usar las bandas con Nico y Lamine en cada lado. Es verdad que hoy no estaban, pero que España lo tenía que usar más, porque es lo que le ha llevado a conseguir la Eurocopa. Por parte de Cabo Verde hizo un gran planteamiento, bastante defensivo, lo que sí, es verdad, iban a hacer eso, estaba claro, y sobre todo creyeron mucho en ellos. Creo que España también creía, pero creo que esa creencia que tuvo España pasó un exceso de confianza que le hizo perder el partido, perder los 3 puntos y solo llevarse uno. Y además España creo que no la vi muy atenta en la parte de Luis de la Fuente, ya que no hizo cambios hasta el minuto 70 y no empezó a mover lo que necesitaba, ¿no? Si no funciona este 4-2-3-1 de Luis de la Fuente, pues hay que cambiar, hay que buscar hacer cosas nuevas. España se ciñó a hacer unos cambios que parecían ya previstos desde el primer momento del partido, con Lamine y Nico Williams, que venían de una lesión, con Merino, que también entró, y creo que España no se movió, no intentó hacer cosas nuevas que para sorprender a una Cabo Verde que se le veía muy cómoda. También hablando del juego, también hizo cosas bien España. Es verdad que los primeros 35 minutos fueron un desastre. Cabe recalcar que Oyarzabal no tocó
el balón en esos primeros minutos, pero sí que es verdad que España acabó bastante bien en la primera parte, incitando que el gol vendría en la segunda. Ese palo de Ferran Torres, ese chute a las manos del portero de Cabo Verde, que hizo un buen partido. Y España, pues eso fue los mejores minutos de España que yo vi, además de la entrada de Lamine Yamal, que para mí cambió el partido. Para mí Lamine Yamal fue uno de los mejores jugadores de España. Hizo cosas nuevas, intentó cosas nuevas, esos pases, ese pase que hizo muy bien a Dani Olmo, que casi acaba en una ocasión de gol para España. Intentó hacer regates, es verdad que le cubrían 3 jugadores de Cabo Verde, pero el jugador lo intentó, pero no salió. Pero si España empató ante Cabo Verde no es solo por el mal planteamiento de Luis de la Fuente. Vimos a jugadores muy faltos de nivel y sobre todo de ritmo, que parecía que no se estaban adaptando al ritmo que hay en un mundial de fútbol. Vimos a un Fabián lento, a un Llorente un poco desubicado, un Gavi que no sabía dónde estaba y hoy a un Oyarzabal que no era el mismo que lo veníamos viendo en los últimos partidos. Pero otros jugadores también lo hicieron bastante bien, como fue el nombre de Marco Kurella, recién fichado por el Real Madrid, y seguro que va a aportar mucho al equipo de José Mourinho, que buscó mucho esa profundidad que España lo estaba encontrando, cuando en esos últimos 10 minutos de la primera parte, como estábamos hablando, España empezó a encontrar algunas ocasiones, como el palo de Ferran Torres, algunos pases por encima de Rodri y Fabián de la defensa de Cabo Verde, que casi acaban en alguna ocasión o en algún gol para España. Seguramente es lo que más cerca estuvo de España de marcar el primer gol y que hubiese significado la victoria para España. Y jugadores como Aymeric Laporte y Pau Cubarsí no se les puede reprochar nada, hicieron su trabajo, defendieron bien. Cabo Verde no tuvo casi ocasiones, no tuvo ni una llegada y además lo intentaron con algún chute, algunos pases filtrados que pudieron significar alguna ocasión para España, pero no tuvieron tampoco su día ni los mediocampistas ni los delanteros de España. Para finalizar me gustaría hacer un cierto énfasis en que esto acaba de empezar, no quiero ver gente tirando la toalla por esta selección, queda mucho, si este pinchazo tenía que suceder es mejor que sea ahora y no en unos 16avos, unos octavos, unos cuartos de final, y que es muy fácil mejorar este juego que ha tenido la selección española, que sí que es verdad ha sido muy desastroso, y que la fuerza y la unión que nos ha llevado a conquistar la Eurocopa la podamos trasladar a este Mundial 2026.